Buenas tardes. Eh, el estudio de nosotros que vamos a analizar se llama Efecto de los métodos de representación de movimientos sobre la velocidad, precisión y salto vertical y horizontal en sujetos asintomáticos. Presentado por Nicole Mariana Soto, Juan Camilo Osorio, Lolita Tiana Quintero y Sebastián Pantoja. Este estudio es el que le vamos a aplicar las listas y guías de verificación. Bueno, iniciando con la extensión de la declaración Consor en los ensayos aleatorizados, iniciamos con la identificación general. Comenzaron con título del estudio si fue reportado, el título de intervención que sería imaginería motora correspondiente a IME y observación de acciones OA y tratamientos no farmacológicos. En el diseño tenemos que es un ensayo clínico aleatorizado, que es un simple ciego, que responde pues a evaluador ciego, cegado, perdón, paralelo con 3 brazos. En lugar y periodo tenemos que fue realizado con la Comunidad Valenciana correspondiente al país de España, y reclutaron entre enero 2019 y marzo 2020. El registro del ensayo es no, pues, corresponde a que no aparece registro en dicho artículo y no hay número de registro informado, eh, por ende falta. En financiación y conflicto, declaran sin financiación específica y sin conflicto de intereses. En la introducción tenemos antecedentes y justificación que fueron bien descritos y el objetivo principal y hipótesis que fueron declarados, donde también pues se dice que evaluar si IM correspondiente a imaginería motora y el OA, que sería observación de acciones, más ejercicio, mejoran velocidad, precisión y salto frente a placebo. Tenemos acá la parte superior derecha, la introducción del artículo, y tenemos el objetivo principal de este, que sería observar si la IM y la OA en combinación con el ejercicio pueden producir un efecto entre variables funcionales críticas para el deporte de baloncesto en comparación con una intervención placebo. El objetivo secundario fue pues evaluar las diferencias entre ambas herramientas. Continuando con el método, la evaluación Consor, tenemos pues participantes donde evaluaron criterios de inclusión y exclusión que fueron reportados, donde eran asintomáticos entre 18 y 65 años. El de exclusión fueron conocimientos previos de IM y OA, o enfermedades neurológicas o lesiones, y deportistas profesionales. En el número reclutado fueron 16 participantes con la asignación de IM6, OA5 y el tratamiento y el grupo con 5. En contexto tenemos Centro Universitario CEU, que Cardenal Herrera, la intervención y comparador parcial. Fueron muchos detalles que están, pero faltan algunos elementos prácticos de Consort. Lo que está bien reportado, que serían pues fases de todos los grupos, realizaron sesión activa de entrenamiento de baloncesto. Luego el GP vio video placebo y la escena sin agentes humanos. Y el IM hizo imaginería sinestésica guiada 1 minuto. Y el OA vio video en tercera persona mostrando los ejercicios. Ya pues en contenidos de los ejercicios que se realizaron fueron de velocidad, que fue el recorrido T y con bote, precisión 10 tiros libres y salto vertical horizontal, fueron descritos. Lo que falta
o debería añadirse según Consort, serían manuales o scripts usados para la imaginería, que serían los textos guía exactos que el fisioterapeuta da durante un minuto o describe durante un minuto, y la descripción del video, duración, resolución, que se muestra exactamente en este video si era el mismo para todos y si el actor era experto. También tenemos formación de los aplicadores, sería nivel o experiencia del fisioterapeuta, pues, más allá de si fueran dirigidas por un fisioterapeuta, a ver si tienen certificaciones, horas de experiencia de entrenamiento para aplicar el IM y el OA, procedimientos de control de fidelidad o adherencia, como verificaron que la IM fue realizada como indicador. Por ejemplo, comprobaron el post-sesión, checklist y supervisión directa. En la duración total de cada sesión, por último, sería pues la suma o la fase activa más IM, OA y el video placebo que se menciona. 1 minuto para IM, pero no duración total de la sesión. Espera, Mari, ya, listo. Pasa, Mil. Ya. Continuando con la asignación y el cegamiento, tenemos método de aleatorización, que sería la secuencia aleatoria generada con diseño de 3 bloques equilibrados por GraphPad, generada por investigador independiente que fue reportado en dicho estudio. El ocultamiento de la asignación, que dicen que la lista la generó un investigador independiente o dependiente y que la asignación fue realizada mediante dicha lista, garantizando ocultamiento. Y dicho esto, fue reportado. El cegamiento, que corresponde al evaluador de resultados cegado, aplicadores no cegados, y se le pidió a los participantes que no comentaran su intervención al evaluador. Dicho esto, fue reportado también. En resultados, desenlaces y mediciones, tenemos resultados primarios y secundarios, que estos fueron descritos en velocidad para t-test, t-test con bote, precisión, 10 tiros libres y salto horizontal. Sin embargo, no se especifica claramente cuál era el resultado primario principal en la hipótesis. El artículo presenta varias variables principales. Perdón. En instrumentos y momentos, tenemos pues que los instrumentos fueron pre y post una única sesión y fueron documentados en dicho artículo. Sugerencias en resultados, desenlaces y mediciones, tenemos que sugerimos indicar explícitamente los resultados primarios. Por ejemplo, elegir uno de todos estos, la velocidad con bote para mayor claridad. En el tamaño de muestra y análisis, tenemos el cálculo de tamaño y muestra, no fue reportado en el artículo, pues que indicaron que que el estudio es piloto y es pequeño, con solo 16 de personas involucradas, pero no se incluye cálculo. En el tipo de análisis, tenemos que fue hecho con ANOVA de medidas repetidas, post-hoc, Bonferroni, efectos de tamaño, y fue reportado. Y por último, en este tamaño de muestra, el manejo de datos faltantes. No aparece descripción, probablemente no hubo pérdida o no fue reportada. Entonces, como no hubo, no se detallan imputaciones. Siguiendo con los resultados y el cumplimiento del checklist, tenemos diagrama de flujo según Consort. La figura de flujo, no se presenta una figura Consort de flujo con etapas, que serían pues como elegibles, incluidos, aleatorizados,
o si recibieron intervención o no, completaron seguimiento y analizados. Cabe resaltar que en ese falta la figura de flujo consort. En recomendaciones tenemos que añadir la figura, sería como lo mejor. Y siguiendo pues con la tabla de características basales, presentar tabla 1 sin diferencias significativas entre grupos. En resultados para cada desenlace tenemos los resultados pre, post y análisis ANOVA. Presentados, fueron presentados, ¿verdad? Sin embargo, faltan intervalos de confianza para la diferencia de efecto entre grupos. En sugerencias, añadir estimaciones puntuales de diferencia entre grupos con IC 95% para cada desenlace clave. En eventos adversos fueron reportados que no hubo efectos adversos, incumplimiento y adherencia, no se reportan medidas objetivas ni cumplimiento más allá. En discusión y generalizabilidad tenemos fortalezas y limitaciones que están discutidas en pequeño tamaño muestral, sesión única a corto plazo y muestra asintomática. Y en la generalizabilidad discuten limitaciones de población, si son asintomáticos, no profesionales, y necesidad de estudios en clínicos. Ya concluyendo acá, tenemos conclusiones prácticas que cumple y que hay que arreglar para un mejor estudio. Pues decidimos poner que el estudio cumple muchos requisitos consort, como el diseño aleatorizado, ocultamiento, evaluador cegado, descripción de ejercicio y resultados de análisis descriptivos. ¿Qué arreglar? Pusimos señalar explícitamente resultado primario y añadir IC 95%, declarar el registro o indicar que no fue registrado, añadir materiales o manuales o indicar su disponibilidad, declarar fidelidad, adherencia y entrenamiento de aplicadores. Y por último, incluir texto claro sobre tamaño muestral, naturaleza piloto. Listo. Ahora, como elementos adicionales de Consort, tenemos el manual de intervención, materiales, no incluido en el artículo, no estaba, faltaban los anexos o un link para el material, el entrenamiento de los aplicadores y medidas de fidelidad. Mencionan pues qué sesiones fueron dirigidas por fisioterapeuta, pero no describe información de las medidas de fidelidad concretas. En acceso de datos o protocolo no se informa disponibilidad de datos ni del protocolo en repositorio. Y como sugerencia tenemos que deberían añadir anexos con guiones, videos, videoreferencias o indicar dónde están disponibles. Incluir una descripción de formación y la checklist de fidelidad. Entonces ya acá pasamos como tal a la evaluación del estudio según los ítems de Consort. Entonces, en título y resumen, si cumple, el título describe bien la intervención y el tipo de estudio. Eh, También aparece pues el IM y el LOA. El resumen presenta objetivos, métodos, resultados y conclusiones, aunque no menciona explícitamente que se aplicó la extensión Consort. Como sugerencia, incluir en el resumen una frase tipo ensayo clínico aleatorizado de tratamientos no farmacológicos. Pues farmacológicos no, porque no es farmacológico, pero sí aleatorizado. Antecedentes científicos y justificación, si cumple, tiene buena fundamentación teórica sólida. Como
Pues sin sugerencia no tenemos ninguna, no tenemos nada importante ahí que decir. Eh, en tres, objetivos específicos o hipótesis, si cumple, tiene un objetivo claro, comparar efectos de IM o A y placebo sobre rendimiento motor. Eh, como sugerencia, especificar hipótesis primaria y resultados primarios. Diseño del ensayo si cumple, es un ensayo clínico aleatorizado, paralelo, simple, ciego. Está cegado de evaluador. Como sugerencia, indicar explícitamente el ratio de asignación. Ya como punto 5, eh, los participantes, el entorno, criterio de reclutamiento. Si cumple, tiene criterios bien definidos, aparecen pues que los asintomáticos, la edad, exclusiones precisas y el lugar. Como sugerencia, agregar el periodo de reclutamiento exacto en métodos. O sea, sí se agregó, pero no están los métodos. 6. Intervenciones, cumplimiento parcial. Describe bien el contenido general de cada intervención. Sin embargo, faltan los manuales o el guión exacto usado para la imaginería. También falta detalle del video, cuánto dura la resolución, la repetición, eh, formación del fisioterapeuta aplicador, no se describe qué formación tiene, procedimiento para verificar fidelidad o adherencia y la duración total de las sesiones tampoco se describe. En el 7, comparador, control o placebo, si cumple, hay un grupo placebo que es el que vio los videos sin acción motora, entonces si cumple. Como sugerencia, especificar la duración del video placebo y confirmar que la exposición fue equivalente en tiempo. 8. Criterios de asignación al azar. Si cumple, está generada mediante el software GraphPad con bloques equilibrados realizada por investigador independiente. 9. Ocultamiento de la asignación. Si cumple. El 10. Implementación de la asignación. También cumple. Un investigador generó la secuencia y otro asignó los grupos y un tercero evaluó los resultados. El cegamiento es parcial, el evaluador es ciego, participantes y aplicadores no cegados, pero esto se da por la naturaleza de la intervención. Como sugerencia, añadir aclaración explícita en el texto de que el evaluador desconocía la asignación de los participantes quienes fueron instruidos para no revelar su grupo. El tamaño de la muestra no cumple, no se reporta cálculo previo, estudio piloto con 16 sujetos. Como sugerencia, deberían incluir una frase como no se realizó cálculo formal del tamaño muestral, dado el carácter exploratorio del estudio. 13. Diagrama de flujo de participantes no cumple. Eh, no, pues si no se encuentra en el estudio, aunque más adelante vamos a ver que hicimos el ejercicio pues, de hacerlo nosotros mismos. Como sugerencia, pues incorporar el diagrama. 14. Reclutamiento y seguimiento. Tienen cumplimiento parcial, fechas de reclutamiento no están explícitas, seguimiento único post-intervención. Y como sugerencia, especificar fechas y aclarar que fue una intervención aguda de una sola sesión. 15. Análisis estadístico. Si cumple, ANOVA de medidas repetidas post-hoc Perroni, tamaños del defecto. Como faltante, incluir intervalos de confianza de IC de 95% para las estimaciones principales. 16. Flujo y pérdidas si cumple. No hubo pérdidas ni exclusiones después de la asignación. Como sugerencia, pues aunque no hubieron exclusiones ni pérdidas,
sí se debería especificar que no se produjeron abandonos ni exclusiones tras la aleatorización. 17. Resultados, características basales. Si cumple, la tabla 1 muestra características homogéneas entre grupos. 18. Resultados principales y secundarios. Cumplimiento parcial. Se representan los resultados, pero faltan intervalos de confianza, designación explícita de cuál es el resultado primario. 19. Efectos adversos. Si cumple, se reporta ausencia de eventos adversos. 20. Interpretación y discusión. Si cumple, discusión coherente con el resultado, reconoce las limitaciones, como el tamaño, muestra sistemática y la sesión única. Limitaciones. Si cumple, se abordan las limitaciones metodológicas. Como sugerencia, deberían agregar una nota sobre la falta de segmento total y la falta del registro previo del ensayo. 22. Generalización y conclusiones. Si cumple, se discute la aplicabilidad a futuras investigaciones y a contextos clínicos. Y ya acá, pues el estudio no lo tenía, pero nos tomamos pues el tiempo de hacer el diagrama de flujo del estudio. Entonces, tenemos que participaron 16, que son los evaluados para elegibilidad. Como excluidos no hubieron, entonces 0, no cumplían criterio 0 y rechazaron participantes 0. Entonces los aleatorizados fueron 16, que se dividían en un grupo placebo de 5, la imaginaria motora 6 y la observación de acciones 5. Entonces todos recibieron la intervención sin pérdidas y todos completaron el seguimiento. Y por último están los analizados para el resultado, que fueron los 16, ya que no hubo exclusiones del análisis. Pantoja. Ya pasándonos al checklist de Testex, recordando un poquito de lo que nos había explicado el compañero Abello en clase, que este checklist nace de como el estudio y el análisis de otros tipos de listas para la calificación de estudios, como la lista Haddad o los criterios del Pedro, que es pues, Physiotherapy Evidence Database, pues eso está en inglés. Entonces nace el Testex, que es como un resumen y adaptación de esos checklists, pero enfocado más al ámbito deportivo. Entonces, en el primer ítem, que son los criterios de elegibilidad especificados en el estudio cumplen, que están especificados en la sección participantes de la página 2 y 3, donde hablan pues como los criterios de inclusión, de exclusión, ahí especificados. Viene el segundo ítem, que es la aleatorización especificada, donde también se cumple en la sección aleatorización, donde se hace uso de la tabla de secuencia aleatoria generada por GraphPath Software. En el tercer ítem, que es la ocultación de la asignación, también cumple, donde en la página 3 nos especifican un investigador independiente generó la lista y otro miembro realizó la asignación sin participar en la evaluación. A la siguiente, Milo, por favor. Entra el cuarto ítem, que es grupos similares al inicio del estudio, también se cumple en la tabla 1 que está presente en la página 5, donde muestra que no hay diferencias significativas en edad, sexo, altura, peso, IPAQ y el MIQR. Llega el quinto ítem, que es el cegamiento de los evaluadores. También se cumple en la sección cegamiento, donde se especifica que el evaluador estaba cegado a la asignación. El sexto ítem, que es el número de participantes en cada etapa reportado, o sea, el diagrama de flujo. Aquí se marca como parcial porque aunque se informa como la cantidad de participantes, no se muestra un diagrama de flujo ni reporte de abandonos.
aunque pues se puede deducir que todos lo completaron. Igual se marca como parcial con 0.5 de 3 puntos. El séptimo ítem, que es el análisis por intención de tratar informado, acá no se cumple, o sea, son 0 puntos porque no se menciona análisis de intención de tratar ni tratamiento de pérdidas. El octavo ítem, que es comparaciones estadísticas entre grupos reportadas, este cumple en la sección de resultados por el uso de ANOVA entre el uso de ANOVA entre grupos y medidas pre y post. Esto se cumple solo con uno de 2 puntos. El noveno ítem, que son las medidas puntuales, variabilidad para cada resultado informado, se cumple, ya que muestra las medias y las desviaciones estándar en la tabla 1 y figuras con resultados con valores P y D de Cohen. El décimo ítem, que es volumen de ejercicio, gasto energético suficientemente documentado, también se marca parcial, porque se describe duración, número de repeticiones y estructura de ejercicios, pero no la intensidad ni el gasto energético cuantificado. Por ende se marca como 0.5 de 1. La siguiente. El onceavo ítem, que es carga de ejercicio ajustada progresivamente. Esta no cumple porque es solo una sesión sin ajuste progresivo de carga. Y el último ítem, que es eventos adversos e incidencia de resultados adversos reportados, esta cumple, que está presente en la sección resultados, donde nos especifican que no hubo efectos adversos en ninguno de los participantes. Esto le da una sumatoria total al checklist TestX de 10 sobre 15 puntos a ese estudio, lo que refleja pues una buena calidad metodológica, pero limitaciones en el reporte y control de las variables del entrenamiento. Listo. Bueno, buenas noches. La siguiente es la lista o guía de verificación CERT. Esta guía sirve para evaluar un trabajo de investigación, especialmente cuando son estudios experimentales o cuasi experimentales, que si el estudio está bien reportado, bien estructurado, que cumpla con todos los criterios de calidad metodológica. Se busca que el documento tenga una coherencia interna dentro del tema, la pregunta, objetivo y el diseño del análisis. También se busca identificar errores metodológicos o vacíos que haya en el estudio, al igual que se cumpla con las normas de la estructura de un trabajo científico. O si no, para mejorar la calidad del estudio como tal. Esto se puede usar, no se usa cuando se está planificando o cuando no está reportado el estudio, tampoco cuando es un estudio cualitativo y tampoco se puede usar cuando se necesita evaluar los sesgos específicos. Otro punto, cuando no podemos usar esta lista de chequeo es cuando se está haciendo una revisión sistemática. Además de que cuando el estudio es meramente observacional, o sea, cuando no hay intervención por parte del investigador. Este estudio cuenta con 7 dominios diferentes, lo que busca responder a 7 preguntas diferentes, las cuales son qué, quién, cómo, dónde, cuánto y cuándo, cómo se ajusta y qué también se implementó. Para el primer ítem, que es el qué, tenemos una sola pregunta, que es la pregunta de equipos materiales o dispositivos que se usaron en la intervención. Todas esas preguntas deben ser respondidas a detalle. Para la segunda, también se usa una sola pregunta en la cual se responde las calificaciones, formaciones y experiencia del personal que interviene en el estudio. Para el cómo tenemos 4 preguntas diferentes donde se busca ver si se realiza intervención individual a los grupos o si está supervisada, cómo se midió la adherencia y qué estrategias de motivación se utilizaron para incentivar la participación. Para el cuarto dominio, que es el dónde,
tenemos también una única pregunta que es el lugar donde se realizó la intervención. Todo esto también debe ser detallado, muy específico. Para la quinta de cuándo y cuánto, tenemos una pregunta que es la duración total del programa con la frecuencia, la duración de sesiones y número de repeticiones. Para el sexto dominio de cómo se ajusta, tenemos las reglas para la progresión, cómo se implementa la progresión a detalle, si la intervención es igual para todos, es personalizada, y si se personaliza, cómo se personaliza, también de cómo se terminó el nivel inicial de cada participante. Y para el último dominio, tenemos que también se implementó. Entonces tenemos que cómo se evaluó la fidelidad, el grado de en que la intervención se llevó a cabo según lo planificado, la descripción de los ejercicios, los componentes del programa, si se dan para la casa o no, actividades no ejercicio y eventos adversos durante la intervención. Entonces, en el análisis que se hizo al estudio, tenemos la primera pregunta que que se dio para materiales y equipo. Entonces, se dice que se utilizaron la siguiente diapositiva, porfa, que se utilizaron balones de baloncesto en la pista, una pista y una cancha, un cronómetro, iconos para el teste, pero no se especificó qué marca del balón, las dimensiones o detalles más específicos. Para la segunda pregunta, que es la calificación del instructor, donde dice que fue intervenida por un fisioterapeuta, no se dice cuántos años de experiencia tuvo ni la formación específica. Para el tercero, si fue individual o grupal, no se especifica, o sea, requiere como más información porque dice que se hace como 3 subdivisiones de grupos, pero no se dice como si es específico para cada uno o en general para el grupo. En la supervisión, que es el punto 4, tenemos la supervisión presencial por el fisioterapeuta, que no se detalla qué tipo de feedback o de control se dio. En el quinto punto, de cómo se midió la adherencia, no se menciona en el documento, entonces no se registra formalmente, ni siquiera ponen como todos lo completaron, nada, entonces no está como registrado como tal. En el sexto punto, donde se habla de las estrategias de motivación, no hay ningún aspecto a mencionar porque no se hace mención en el documento. Para la séptima pregunta, en las reglas de progresión, esta no aplica porque se realizó una única intervención, entonces no hay cómo medirlo. En la cómo se progresa, tampoco porque fue una única intervención. En el octavo punto, donde se pide una descripción detallada del ejercicio, se dice que se describen las pruebas de test de 4 repeticiones, 2 sin balón y 2 con balón, donde se hacen 10 tiros y 3 saltos verticales. Entonces nos falta también verificar de los tiempos, las pausas, la velocidad, la postura, o sea, hace falta detallar más los ejercicios. En el punto 9 tenemos que los ejercicios recomendados para hacer en casa no se menciona, entonces no aplica. Para el décimo punto, los componentes no ejercicios que son como la educación o el coaching se presentan como videos en los grupos de OA o el IM, donde, porque en el grupo control no, pues, no entra en ese punto, y dice que para estos dos, para el OA y para el IM, no se describe si hubo charla educativa o explicaciones teóricas. Y para eventos adversos no se reportaron, entonces no se registraron, no hay cómo saberlo. En la 12 pregunta, el lugar en el entorno dice que fue en el centro universitario de la Cardenal de Herrera, en Valencia. Dice que no se describe el espacio específico, entonces también habla de que hay que describir como la temperatura, el aula, ser muy detallado, lo cual hace falta un poco en ese estudio. Para la pregunta 13, tenemos la dosificación, que es como la duración y la frecuencia. Al ser una sola sesión,
Nos dice que para los del IM fue 1 minuto y los ejercicios se realizaron antes y después de la intervención. No se menciona la duración total de la sesión ni los tiempos entre ejercicios. En la pregunta 14 tenemos si la intervención es igual para todos o es adaptada. Y fue igual para todos los participantes, no hubo adaptaciones porque se presentó como de la misma manera. En la 14b tenemos la pregunta de cómo se adaptó, no hubo adaptaciones, fue igual para todos. En la 15, cómo se determinó el nivel inicial, tampoco se hace alusión a esto, solo se evaluaron los participantes y no se individualizó. En la pregunta 16a se busca, pues, la pregunta es de cómo se controló la fidelidad de la intervención y no se menciona porque indica que usaron listas de control. No se indica si usaron listas de control o si grabaron o cómo fue la fidelidad en esta parte. Entonces, en la 16b nos menciona hasta qué punto se entregó la intervención y cómo se planificó. Entonces todas las personas completaron las sesiones, pero no se reportó formalmente. Entonces hay que dejarlo como por escrito y muy específicamente como de los 16 participantes, los 16 lo completaron. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.